pasa con estos jóvenes? ¿Qué es lo que ocurre en ellos? Que son capaces de utilizar cualquier cosa simplemente para generar un like o llamar la atención. ¿Cómo reconocer si un niño es influenciado? ¿Cómo yo puedo saber como mamá que es un niño influenciado? Primero, porque el niño comienza a tener problemas de comportamiento, cambios en el comportamiento, rebeldía, comienza a tener aislamiento probablemente, comienza a tener una transformación en la forma de interactuar. Dejan de ver a los padres, dejan de sentarse con ellos, ya no disfrutan una película, ya no quieren ir al cine, ya, o sea, comienzan a hacer una cantidad de situaciones, de cambios en su comportamiento que a veces los padres dicen, ay, que este es adolescente. No, hay cosas que son normales en la adolescencia, pero hay otras que no. Entonces yo tengo que aprender cuáles sí y cuáles no para poder determinar si mi hijo está siendo influenciado o no. Otro problema de que se genera y por qué mi hijo también es influido, cómo pueden reconocer esto, es cuando él reta la autoridad, cuando los reta constantemente a ustedes, cuando les dicen cosas constantes que de alguna manera usted siente como una falta de respeto y es eso, es un reto a la autoridad. Yo lo voy a hacer porque yo quiero, tienen actitudes agresivas, a veces también son tan susceptibles a la presión social que generan esos cambios de comportamiento en los hogares y es bastante fuerte la forma en que hacen esto con los padres. Tengo casos propios de experiencias que puedo compartirles a ustedes de niños que agreden a sus madres y las madres no saben qué hacer. Han ido a diversos tipos de instituciones, a diversos programas y no hay cambios. Pero los cambios no se suscitan porque estos niños tienen mecanismos de influencia que los padres no están al cabo de entender y de reconocer. Y uno de ellos es la tecnología. La tecnología es solo uno de los 9 medios de influencia que hoy en día existen en nuestros hijos. Y yo les pregunto, ¿saben ustedes cuáles son los otros 8? Hay una gran influencia actual en este momento en nuestros hijos. Otra de las cosas por la cual pueden reconocer a estos niños influenciados por los retos sociales es que los niños tienen miedo, pero un miedo ¿a qué? Miedo a no ser populares, miedo al rechazo. Este miedo a la falta de popularidad en la escuela, que muchas veces se compara con el bullying, es algo que es una evidencia clara de que el niño puede ser susceptible a pertenecer o a ser influenciado por un reto social, porque existen desafíos que los niños tienen que cumplir y que a veces nosotros no estamos al cabo de determinarlo porque ocurren en la escuela. Por ejemplo, a que no persigues a esta niña, le alas el cabello, le tiras algo, le sacas algo del book bag, en fin, o sea, hay retos que podríamos considerar nosotros como, son cosas de niños, son cosas tontas, pero no, el niño que tiene esa conducta es muy probable que pueda ser también influenciado para que pase al término de lo que es reto social, o sea, ya a nivel tecnológico, ya a nivel mucho más dañino. Otra de las cosas que los hace reconocer a ustedes como padres que un niño es influenciado por los retos sociales es que tienden a ser niños impulsivos. Un niño impulsivo es un niño que hace las cosas sin pensar, que no se toma el espacio de tiempo para pensar. Pero ¿por qué un niño es impulsivo? ¿Qué hace que un niño tenga esa conducta impulsiva? Principalmente esto es un aprendizaje que se hace en el hogar, en la etapa primaria, es decir, en la primera etapa del desarrollo, donde los niños aprenden por naturaleza. Los niños en la medida de desarrollo son impulsivos, son niños que la naturaleza los hace querer agarrar todo, no tienen temor al riesgo, es un proceso de aprendizaje que van adquiriendo. Pero los padres, cuando no saben manejar su propia impulsividad, son personas que
tienen descontrol en sus propios procesos emocionales, evidentemente no pueden educar a los niños en este sentido. Entonces, cuando el niño llega a la adolescencia, que es principalmente donde se enfoca esto de los retos sociales, aunque les voy a comentar que en el artículo hablo un poco que hoy en día hay influencia de los retos sociales en niños más pequeños y de verdad que es una cosa impresionante lo que está pasando. Eh, los niños aquí tienen una manera de comportarse igual a la que sus padres les enseñaron. Entonces, esta característica de la impulsividad también es importante que ustedes la tengan en cuenta porque esto hace, los niños que son impulsivos tienden a entrar en los retos sociales por todas las cosas que les mencioné hace un rato. Cuando un adulto lleva a un niño dentro de la propia casa a generarle el reto, está educando al niño a responder al reto. Y no quiero decir de que esto es negativo, al contrario, es una forma muy positiva de enseñar a los hijos, pero hay que enseñarle a los hijos a cuáles tipos de retos pueden ceder y cuáles no. Porque, por ejemplo, si a ti te gusta hacer ejercicio y tú eres un papá que te encanta el ejercicio, que te encanta sacar el máximo de tu cuerpo, y tu hijo comparte esa parte contigo de hacer ejercicio y tú vienes y le dices a tu hijo, carga este peso que tú estás cargando, el niño lo va a hacer porque lo estás desafiando. Pero te pregunto, ¿el niño está preparado para levantar esa cantidad de peso? Por supuesto que no, no está preparado. ¿Se va a esforzar? Lo va a hacer. Probablemente lo haga, algunos sí, pero ¿se estaría haciendo daño? Claro que sí, se estaría haciendo daño. Y inconscientemente estás creando a nivel psicológico en él una tendencia a aceptar retos que él sepa que no puede cumplir. Entonces, esto es algo que va más allá y es más trascendente de lo que nosotros vemos a nivel de la televisión y de todas aquellas cosas que estamos viendo en los programas. Esto viene mucho por ciertas condiciones que no estamos creando en el ambiente familiar. Entonces hay que trabajar en eso y sobre todo educarnos. ¿Cómo prevenir esta situación? ¿Cómo prevenir que nuestros hijos sean influenciados por estos retos sociales? Primero, y esto es imperante, tenemos que aprender como padres los acrónicos del lenguaje de los adolescentes. Así mismo como ustedes han aprendido que esto es un like, así mismo ustedes tienen que aprender los significados de los emojis. También tienen que aprender los significados de las letras recortadas, de las frases recortadas. Tienen que aprender también significados de números que ellos utilizan para poder comunicarse. Tengo algunos de ellos, creo que bastante. Puedo compartir con ustedes una lista larga de que tengo a la mano, pero estos lenguajes cambian tan rápido que a veces es difícil de seguirlos. Pero los niños se acostumbran a tener un tipo de lenguaje en la adolescencia y ustedes pueden reconocerlo. Así que yo los invito a que sean más atentos, a que escuchen más lo que sus hijos dicen, las frases que repiten, las gestualizaciones que hacen, porque muchas de ellas son simples ademanes, pero hay otras que no. Hay otras que es un lenguaje comunicacional que están usando distinto y que usted no lo conoce. Y créanme que a veces ellos se ríen y creen que mamá o papá, no, ellos no me entienden. Y mis pacientes se ríen conmigo porque a veces ellos dicen cosas y yo sé los significados y los confronto. Entonces ellos se impresionan conmigo. Pero claro, yo he tenido que educarme y prepararme para esto, pero no lo he hecho solo como profesional, lo hago como mamá, porque yo tengo una hija de 22 años y ahora tengo los niños que tienen 12 y lo que yo aprendí con mi hija es totalmente distinto a lo que yo estoy manejando en este momento como madre. Entonces, creo que la actualización y el conocimiento es muy importante para nosotros. Hablar y entender, en este caso de nosotros que vivimos en los Estados Unidos, el inglés. Señores, miren, créanme que es tan importante que nosotros podamos entender el idioma.
porque los niños muchas veces están hablando entre ellos y si usted no entiende lo que ellos están diciendo, ellos pueden estar preparando una bomba casera en su casa delante de usted, al lado de usted, haciendo los planos y usted ni cuenta se da porque no habla el idioma. Y perdonen si soy drástica en este concepto, pero quiero ser drástica para que vean la importancia de lo que debemos aprender. Y yo creo que es necesario que se pueda tener el conocimiento del idioma si su hijo es bilingüe, de ambos idiomas, porque usted no se da cuenta que ellos usan muchas veces el idioma que usted no habla para generar cosas delante de usted y usted ni lo sabe. Otro es conocer a sus amigos. Y yo siempre le digo a los padres, señores, tenemos que hacer una lista de contactos de nuestros amigos, hijos, perdón, de los amigos de nuestros hijos. Y hacer contactos de las mamás y los papás, quiénes son, dónde trabajan. Y a veces hay personas que me dicen que eres exagerada. No, no es que soy exagerada. Ustedes no están al cabo de saber cuál es la realidad de ese niño que es el mejor amigo de su hijo. Y yo voy a la escuela y participo en las actividades, pero no es que voy y participo en las actividades, yo voy y me presento con los papás, con las mamás y trato de interactuar, ven quién es y en qué trabajas y qué hace y a qué te dedicas y tu esposo qué hace, estás divorciada, estás casada. Hay que preguntar porque no es que a mí me importe la vida de ellos. Tengo que preguntar porque si mi hijo está con su hijo y resulta de que su papá tiene algún tipo de situación o de que son padres divorciados o de que a lo mejor el padre es alcohólico o que existe X situación en el hogar, mi hijo puede estar en riesgo. ¿Por qué puede estar en riesgo? Porque ya yo sé por la condición familiar de ese hogar que ese niño que es el mejor amigo de mi hijo tiene un proceso disfuncional y al tener un proceso disfuncional es un niño débil. Débil emocionalmente, débil en valores, débil en varios aspectos. Entonces, no es que el niño es malo, es que tiene debilidades y al tener debilidades puede ser influenciado y si mi hijo está con ese niño, también puede ser arrastrado. Entonces, es importante que yo cree esa lista de contactos, tenga interacción con los padres, me involucre y trate de conocerlos. Otro aspecto es estar atento a las redes sociales, a las cuentas ocultas sobre todo, señores. Los seudónimos. Los niños y los adolescentes usan seudónimos en las redes sociales, abren cuentas falsas y tienen una cuenta, y yo me río con esto, pero es que, miren, créanme, abren una cuenta linda, hermosa. Benita Méndez, por ejemplo, abrió la cuenta. Y cuando ustedes ven la cuenta que abrí, como adolescente, ahí pongo la foto de mi mamá, los paseos, los lugares donde voy, el perrito, todo lo lindo que hago. Pero tengo otra cuenta que se llama Pseudopac. Y esta cuenta que nadie se imaginaría, esa es mi seudónimo y es mi cuenta ficticia donde ahí yo pongo todo lo que yo hago y comparto con mis amigos a través de esa cuenta. En esa cuenta están todas las otras cosas que no están aquí, que no son públicas. Entonces en esta cuenta le meto todas las claves de seguridad, las restringo, le hago todo para que mis papás no se den cuenta. Algunos cometen errores y evidentemente los papás que son inteligentes y tienen también algunos de ellos tienen también estos perfiles falsos, entran en las cuentas de sus hijos y descubren todo lo que hacen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el acceso que le damos de información a los niños. Yo sigo insistiendo y cuando desarrollé la conferencia de influencia del mundo actual en los niños, explico por qué soy tan insistente en la limitación de los celulares a los niños. Y allí lo explico detalladamente, no solamente por los efectos que hace a nivel cognitivo, sino una serie de cosas que afecta a los niños y sigo siendo insistente y enfática. Los niños no deben tener celulares. Los celulares deben darse a los niños en una edad que el niño esté preparado para manejar la tecnología a ese nivel. Un niño de 7, de 9, de 8 años, de 10 años, incluso de 12 años no está preparado para el mundo
que tiene a través del celular. Y si usted como madre, como padre, no está preparado para ese mundo tampoco, entonces créame que está cometiendo un grave error, porque está exponiendo a su hijo a un grave peligro. Y si usted no sabe cómo responder ante ese peligro, créame que está haciendo lo peor que puede hacer en su vida y lo va a pagar en el futuro con su hijo. Entonces hay que prepararnos y hay que educarnos. Yo no digo que aquellos que ya se lo dieron, porque créanme que he tenido muchos pacientes que ya le han dado teléfono a sus hijos, pero los educo. Entonces les digo, miren, ok, esperen, les diste un teléfono, bueno, ya se lo diste, no se lo puedes quitar, ya se lo diste. ¿Qué tienes que hacer ahora como padre? Prepararte para que ese uso que le diste al teléfono al niño, esa apertura, puedas restringirla. Puedas restringir ciertos apps, puedas conocer la tecnología, puedas entender lo que es la web oscura, que es el internet oscuro, que es la mayoría de los niños hoy en día saben navegar en él, pero los padres no. Los padres creen que Google es la internet y no es así. Entonces hay que prepararnos, hay que educarnos para poder ayudar a nuestros hijos. Otro de los aspectos es ver cuáles son los influencers que nuestros hijos siguen. ¿Quiénes son esas personas que ellos admiran? ¿Por qué la admiran? Tener conversaciones sanas con nuestros hijos que nos permitan a nosotros abrirnos a un mundo distinto, pero a escuchar. A veces estamos tan en nuestro mundo de adultos, en nuestro mundo de guía, que perdemos la perspectiva de que el niño nos cuenta algo, inmediatamente el castigo, inmediatamente la reprienda. Señor, quédense callados un momento, un ratito nada más. Escuchen, saquen información, pregunten, conversen con los niños. La única forma de que hoy en día un padre tenga la capacidad de actuar y de llevar a su hijo en un buen camino es educándose. Pero en ese proceso de educación también tiene que haber apertura, tiene que haber conocimiento, porque si no hay conocimiento, no va a haber una manera en que usted pueda entrar por esa brecha y apoyar a su hijo. Créame que es muy fuerte lo que está hoy en día afuera en el mercado. Otro de los aspectos para prevenir este tipo de situación es regular el tiempo en los dispositivos. La regulación del tiempo se dice, y esto se maneja mucho, de que debe ser de 2 a 3 horas, dependiendo de la edad, etcétera. En algunas cosas estoy de acuerdo, pero yo puedo restringir el uso de los electrónicos en mis hijos por la madurez que ellos tienen, por el sentido de responsabilidad, por las cosas que ellos me demuestran. Si hay una falla, evidentemente esa falla minimiza el tiempo. Y créanme que los niños manejan muy bien esto. Cuando lo aplico con mis pacientes también funciona. Entonces quiere decir que sí funciona. ¿Cómo se hace? Usted simplemente maneje un tiempo que debe ser el adecuado de 2 a 3 horas para los electrónicos, pero si usted ve que su hijo cumple con las tareas, es un niño que lo ayuda en casa, es un niño que es responsable, respetuoso, que no oculta nada, que lo mismo cuando usted llegue y se le pone en la parte de atrás de una silla a ver lo que está haciendo y usted le pregunta, el niño tiene apertura, usted puede brindar un espacio más a ese niño para poder compartir. Hay que dar confianza, pero hay que saber cómo dar confianza. Otra de las cosas para prevenirlo son los controles parentales que existen en todos los tipos de tecnología. Hay controles parentales. En todas las aplicaciones hay controles parentales y esto es importante aprender a usarlo. Y creo que todo lo que ha ocurrido ha puesto en evidencia que el mundo se va a mover de esta manera. Entonces tenemos que romper esas limitaciones que no son de los niños, son nuestras. ¿Por qué cuesta tanto que nosotros podamos interactuar de esta manera? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque algunos tenemos miedo a la tecnología, otros porque no sabemos cómo hacerlo, otros porque desconocemos las aplicaciones, otros porque cuando yo hablo de controles parentales, créanme que hay personas que me han preguntado, ¿y eso qué es? Entonces, hay mucho desconocimiento en este sentido. Otro aspecto es hablar con los niños. Miren,
Hace unos días, bueno, en esta situación que he pasado, estuve con mis hijos viendo una película en Netflix, una serie que quería ver y bueno, estaba en la serie de películas familiares y veo la serie con ellos. Cuando llego al último capítulo de la serie, porque era una serie de seis seasons, o sea, de seis películas, una serie, cuando llegamos a la última había una escena homosexual y les tengo que confesar que me incomodó, porque yo digo, oye, ¿por qué una película que podía ser tan fantástica, tan buena, o sea, ¿por qué hacen esto? Y inconscientemente están incentivando eh, a través de lo que es los medios de comunicación, que en este caso Netflix es un medio de comunicación, están incentivando ciertos tipos de comportamiento en los niños. Y yo no quiero decir que sea ni bueno ni malo, es simplemente una forma de ser y de entender las cosas. Pero yo he tenido niños que me han llegado diciéndome, mire doctora, es que yo creo que yo soy homosexual. Y cuando yo le pregunto a los niños, ¿pero a ti te gustan las niñas? Me dicen, sí doctora, claro que sí, pero es que yo tengo dudas, yo estoy confundido. Ahí está el problema. Y al tener esa conversación con ellos, generé una forma de entender qué ellos pensaban al respecto, porque esto es parte del mundo natural. Entonces, como es parte del mundo natural de hoy en día, yo tengo que saber cuál es la posición y la perspectiva, el pensamiento de los niños con respecto a esto. Entonces, mi finalidad, señores, con este tema de hoy que quise hablar de los retos sociales es mostrarles un poco lo que está pasando, es mostrarles un poco por qué los niños están siendo influenciados. Que nosotros como padres nos unamos en muchos sentidos, nuestra sociedad sigue siendo una sociedad sana, no dejemos que se pierda por un grupo de personas que hoy en día son insanas. O sea, tenemos más fortaleza nosotros los seres humanos que en este momento tenemos una mente sana, equilibrada, que somos emocionalmente equilibrados, somos mucho más que aquellos que no lo son. Entonces no permitamos que estos que no lo son nos influencien a nosotros e influencien a nuestros hijos. Tenemos un papel fundamental como seres humanos y yo les invito a que hagamos fuerza para que este mensaje que acabo de dar con ustedes, pues se comparta y de alguna manera tenga información a aquellas personas que carecen de estos procesos. En mi página web voy a poner los retos sociales actuales para que ustedes los tengan. Mi página web benitamendez.com. Voy a hacer el link aquí en el grupo para que ustedes puedan entrar directamente al artículo y bajar, leer, descargar y compartir esa información, porque créanme que es una información que me he dado, tengo tiempo en este proceso de investigación para poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias y como siempre les deseo lo mejor